Advertencia: este documental analiza la muerte de Kurt Cobain y el desarrollo de la investigación alrededor de su caso. A lo largo de este video se presentarán documentos policiales, testimonios, material periodístico y distintas interpretaciones que han surgido con el paso de los años. Debido a la naturaleza del tema, este contenido incluye referencias explícitas al suicidio, a investigaciones forenses y a circunstancias relacionadas con la muerte de Kurt Cobain. También se mostrarán algunas imágenes de archivos, documentos y escenas vinculadas al caso que pueden resultar sensibles para ciertos espectadores. Por esta razón, este video no está dirigido a todo público y se recomienda discreción al espectador. El propósito de este contenido es exclusivamente informativo y documental. No pretende afirmar de manera concluyente una versión definitiva de los hechos, sino presentar información, contexto y diferentes perspectivas para que cada espectador pueda formarse su propia opinión. Hola, bienvenidos a Diego lo cuenta. Este es el quinto y último capítulo de la docuserie acerca de la muerte de Kurt Cobain. En este capítulo no vamos a profundizar ya en detalles sobre la muerte de Cobain, sino vamos a desmentir o a afirmar, vamos a verlo en el contenido del video, una teoría conspiranoica, yo la llamo teoría conspiranoica, acerca de la muerte de Kurt Cobain. No sin antes decirles, tenemos de fondo a Nirvana en Pensilvania, en el Stabler Arena. Esto fue en 1993, eso es un audio y video remasterizado, recuperado de la época. Aprovechando este quinto y último video, he tratado de traerles solo videos rescatados. Son videos de fans, de asistentes a conciertos que nos han compartido la experiencia de lo que fue Nirvana en concierto, tratándome de salir un poco de los DVDs convencionales de Nirvana. Tengo un par de presentaciones en DVD porque sí se lanzaron una en Brasil. Hay una presentación, creo que es en Brasil, un DVD muy raro que lo pude conseguir. De por sí que tengo el video en el canal de cuando compré las cosas en Japón, que venía uno de estos DVDs. Otro DVD de una presentación en Estados Unidos, el Unplugged, otro concierto en DVD que salió. Bueno, hay muchos DVDs que salieron, pero también los fans alrededor del mundo han recuperado mucho de este material. Se los recomiendo. Por ejemplo, este que les digo de Pensilvania está en YouTube, está en muy buena calidad, muy buen audio. Y nada, sigamos ahora sí, vamos con el video, lo que vinimos. Y es la conexión entre Jeffrey Epstein y Kurt Cobain, su muerte. Bueno, ¿por qué nace esta polémica? Todo nace alrededor y a partir de un video que yo debo confesar que el video está fuera de contexto. Bainbridge Island. That's where she was institutionalized, right over there. There's this old broken down infirmary there. For years, every night there were lines of custodians, friends, and people, part of the staff who would wait in line to rape her every day. She went through a lot of shit. And it just disgusts me, to know that there are some of the people that are part of that conspiracy are living here in Seattle in their comfortable, cushy little homes with their families. And, it's 40 years after the fact, and it's just makes me want to kill. Bueno, si detallamos lo que sucede en el video, hablan de una isla, de cómo ciertas élites llevan a personas a un lugar donde pues son explotadas de maneras diferentes. Entonces, con base en este video, muchas personas empezaron a decir: Kurt Cobain sabía algo, a Cobain lo tenían que silenciar. Algunas personas han rumorado que Courtney Love estaba metido en algo de trata de personas. También, han inventado un montón de cosas que por eso lo silenciaron a Cobain. Para aclarar varias cosas. Lo primero, la entrevista no es un montaje, porque algunas personas también dijeron es que es IA. Posiblemente en algunos extractos, algunos audios han dado como el contexto o han querido hacer que diga la entrevista cosas diferentes. La entrevista es real, no es un fake.
La entrevista no fue para MTV. La entrevista, por lo que sé, es alrededor de la promoción de este álbum, In Utero, porque ustedes pueden buscar varias entrevistas de la época y todas están en este mismo lugar. Al parecer los muchachos de Nirvana estaban dando como esta especie de entrevistas personales a mucha gente hablando sobre el álbum. La entrevista fue data más o menos de 1993. Se considera que es de una de las últimas entrevistas que dio Kurt Cobain. La entrevista completa dura 40 minutos. Yo les voy a dejar en la descripción de este video, si están viendo esto en YouTube, les voy a dejar un enlace a esta entrevista completa. Hablan de muchas cosas, todos hablan, pero pues ustedes saben, la gente es un poco malintencionada y saca este extracto de contexto. Ahora les voy a dejar específicamente el fragmento de lo que realmente, como más ampliado de lo que realmente habla Nirvana sobre la isla. Who's that Francis Farmer who's going to have a revenge on Seattle? What about it? What denomination was she? Probably What about it? Baptist. You should read Dreamland by this PI reporter. I wrote this book about her. It's really good. She was, you know her story, don't you? She was an actress that she was kind of a foul-mouthed person. What's a poem you know, she and she hated the whole Hollywood scene, and she expressed her hatred for them publicly, and so. And she also, when she was like, I think she was 15, she entered this essay contest when she was living here in Seattle entitled God is Dead, and a lot of people accused her of being a communist. And then she went to New York and was a part of this acting troupe, and so it supposedly had communist ties too, and so then there's this big conspiracy amongst a judge, a very well-known, prominent judge here in Seattle, and a bunch of other people who had ties with Hollywood, and they basically just set her up and ruined her life. You know, they had some pictures taken of her when she was arrested for drunk driving, and it was a big, huge scandal. And she eventually was sent to a mental institution and given a lobotomy and raped every day for years, and just totally abused, and ended up like working at a Four Seasons restaurant alone and dying by herself. There's a Bainbridge Island. That's where she was institutionalized, right over there. There's this whole broken down like infirmary there. For years, every night there were lines of custodians, friends, and people, part of the staff who would wait in line to rape her every day. She went through a lot of shit. And it just disgusts me, to know that there are some of the people that are part of that conspiracy are living here in Seattle in their comfortable, cushy little homes with their families. And, it's 40 years after the fact, and it's just, Is it just God, makes me not a want to fair kill one? them. Yeah. Bueno, entonces, como hemos visto ya, pues realmente un poquito más de contexto, y he tratado de darles más el ámbito del video. Esto nace de una canción que está en este álbum, en Utero. En In Utero hay una canción que se llama Francis Farmer Will Have Her Revenge on Seattle, o Francis Farmer tendrá su venganza en Seattle. Francis Farmer es una persona muy popular y muy conocida en Seattle, pero no vamos a entrar de lleno a hablar de una vez de ella cuando ya adquiere la fama, sino devolvámonos un poco en la historia de Francis Farmer. Voy a hablar mucho sobre el tema de la historia de ella para poder llegar hasta el contexto de la isla de la que están hablando. Entonces, Francis Farmer era una joven, ella fue de sus primeros logros, ella escribió un ensayo para un periódico que se llamaba Dios muere. Es una reflexión sobre un texto de Friedrich Nietzsche, el filósofo, y ella ganó este concurso con este ensayo que se llama Dios muere. Se ganó $100, pero
el ensayo era bastante controversial, bastante fuerte y por ejemplo la prensa en algunos titulares puso chica de Seattle niega a Dios y gana un premio. Esto en la época que estamos hablando, esta mujer era una hereje. Esta mujer era lo peor de lo peor para la comunidad religiosa de aquel entonces. Y lo que, por ejemplo, muchas iglesias decían, si los jóvenes de esta ciudad se van al infierno, es por Frances Farmer y seguramente ella los ha conducido allí. Yo, haciendo justicia, como he hecho en todos estos videos, les voy a leer, van a ver en pantalla el texto con el que ella ganó este premio de los $100 y su ensayo fue publicado en la prensa, pero vamos a ver primero qué fue lo que ella dijo en este ensayo. Dios muere por Frances Farmer, West Seattle High School, Seattle, Washington. Primer premio, categoría ensayo familiar, Scholastic Awards. Nadie vino nunca a decirme, eres una tonta. No existe tal cosa como Dios. Alguien te está engañando. No fue un asesinato. Creo que Dios simplemente murió de viejo y cuando me di cuenta de que ya no estaba, no me sorprendió, me pareció natural y correcto. Tal vez porque nunca estuve realmente impresionada con la religión. Fui a la escuela dominical y me gustaban las historias sobre Cristo y la estrella de Navidad. Eran hermosas. Te hacían sentir cálido y feliz al pensarlas. Pero yo no las creía. La maestra de la escuela dominical hablaba en el mismo tono que nuestra profesora de primaria cuando nos contaba sobre George Washington. Historias agradables y bonitas, pero no verdaderas. La religión era demasiado vaga. Dios era diferente. Era algo real, algo que podía sentir. Pero había momentos en los que no podía sentirlo. Solía acostarme entre sábanas limpias y frescas por la noche después de bañarme, después de haberme lavado el cabello y restregado los nudillos y las uñas y los dientes. Entonces podía quedarme muy quieta en la oscuridad con la cara hacia la ventana y los árboles reflejados en ella y hablar con Dios. Ahora estoy limpia. Nunca he estado más limpia. Y de alguna manera eso era Dios. No estaba segura de lo que fuera. Simplemente era algo fresco, oscuro y limpio. Pero eso no era religión. Había demasiado de lo físico en ello. No podía sentir lo mismo durante el día con las manos en agua sucia de platos y el sol fuerte mostrando la suciedad de los techos. Y después de un tiempo, incluso por la noche, el sentimiento de Dios ya no estaba. Empecé a preguntarme qué quería decir el ministro cuando decía, Dios ve incluso al gorrión más pequeño cuando cae. Él cuida de todos sus hijos. Todo eso se mezcló en la cabeza, pero estaba segura de una cosa. Si Dios fuera un padre con hijos, esa sensación de limpieza que yo tenía no era Dios. Así que por la noche, cuando me acostaba, pensaba, estoy limpia, tengo sueño, y luego me dormía. No dejé de disfrutar la sensación de limpieza, solo sabía que Dios ya no estaba allí. Era tan fácil como olvidar a un hombre en un trono en el cielo. A veces descubría que era útil recordarlo, especialmente cuando perdía cosas que eran importantes. Después de dar un portazo al salir de casa, entrar en pánico y respirar con dificultad por buscarlas, podría detenerme en medio de la habitación y cerrar los ojos. Por favor, Dios, haz que encuentre mi sombrero rojo con adornos azules. Generalmente funcionaba. Dios se convirtió en una especie de superpadre que no podía negarme nada, pero si yo quería algo con suficiente fuerza, Él lo arreglaba. Eso me satisfizo, hasta que empecé a pensar que si Dios amaba a todos sus hijos por igual, ¿por qué iba a preocuparse por mi sombrero rojo y dejar que otra persona perdiera a sus padres o a sus madres para siempre? Empecé a ver que realmente no tenía mucho que ver con nosotros, ni con la gente, ni con nada. Las cosas simplemente sucedían, quisiera Él o no, y Él permanecía en el cielo y fingía no darse cuenta. Me pregunté si Dios no era algo inútil, parecía una pérdida de tiempo tenerlo.
Después de eso, volvió cada vez menos importante, hasta que finalmente no fue nada. Me sentí bastante orgullosa de pensar que había descubierto la verdad por mí misma, sin ayuda de nadie. Me desconcertaba que otras personas no lo hubieran descubierto también, que Dios se había ido, éramos jóvenes, habíamos llegado tarde a descubrirlo. ¿Por qué ellos no podían verlo? Aún me desconcierta. Este básicamente es el ensayo que publica ella, bueno, que ella se gana el concurso y es publicado en prensa. Yo entiendo el tema religioso porque pues yo soy creyente y entiendo que mucha gente, y eso se daba muchísimo más en tiempos anteriores, en la antigüedad, cuando alguien pensaba diferente acerca de Dios, se le tildaba o se le etiquetaba de maneras bastante discriminatorias. Y eso pasó con Francis. A pesar de las diferencias de pensamiento que yo puedo tener con ella, pues yo no la puedo etiquetar de nada porque su pensamiento no es mi pensamiento, pero pues somos diferentes. Pero para el Seattle de aquella época, Francis Famer se volvió una especie de Chucky religioso. Ella, bueno, se gana este concurso, era un concurso que ella se ganó como muy joven, pero a ella a los 21 años le entra esa etapa rebelde. Ella siempre fue así como la vieron, escucharon el ensayo, ella también en su personalidad era rebelde, pero a ella le fascinaba era la actuación, más exactamente el teatro. Ella se ganó a los 21 años como una especie de beca o de viaje a Rusia, porque ella después confesaría en entrevistas que a ella no le importaba el comunismo, porque en ese tiempo era plena época de comunismo, de los rojos, de los soviéticos, y en Estados Unidos eso estaba súper mal visto, era un lugar de izquierdistas, izquierdosos, de gente rebelde, gente anárquica y demás. Pero ella tenía especial interés en el teatro ruso y ella visita Rusia y visita teatros geniales, se empapa de la cultura rusa en cuanto al tema del teatro y ella allí logra aprender muchas cosas de teatro ruso y después vuelve a Estados Unidos y ella logra ocupar un lugar, quedarse en Nueva York, pero ella siempre, su mentalidad no le importaba el comunismo, no le importaba la izquierda, le importaba era el teatro, porque pues espero que ustedes lo sepan y si no lo saben, Rusia y lo que es la antigua Rusia y todo su desarrollo cultural y todas esas obras tan bonitas que vemos, esos edificios tan bonitos, es porque culturalmente Rusia es una región del mundo muy rica culturalmente y ella quería aprender en cuanto al teatro ruso y a esos lugares de teatro, cómo se manejaba el método. Ella logra volver a Estados Unidos y se queda en Nueva York y empieza a tratar de escalar lugares en Hollywood. Yo la puedo equiparar mucho cuando hablamos del que tengo un video también, que hablamos de Greta Garbo, el álbum de Enrique Bunbury, y hablamos de Greta Garbo como una mujer que logró fama en Hollywood y que después se exilió, como que se apartó del tema de Hollywood. Bueno, ya me van a entender por qué Greta Garbo y Francis Famer tiene como una especie, aunque son épocas un poquito distantes, pero la idea era la misma. Ella logra un lugar en Hollywood, empieza a hacer como puestos, a hacer pinitos, a hacer ciertos personajes y empieza a aparecer en diferentes películas y a ganarse un trato interesante en Hollywood. Francis Famer era una mujer muy bonita, era una buena actriz, escaló puestos. Ella también tenía un tema y era que la prensa cuando ganó el ensayo la satanizó demasiado. Entonces esta mentalidad religiosa le bloqueó muchísimos puestos, lugares y oportunidades para ascender en Hollywood, pero a pesar de eso ella logró avanzar. Francis Famer desde su ensayo ya mostraba que era una mujer rebelde y ella empezó a escalar esos lugares en Hollywood,
Pero Hollywood empezó a ver eso en ella y Hollywood quería venderla como una especie de actriz rebelde dentro de la industria y que esa imagen rebelde fuera la que vendiera hacia la prensa en general. Ella empezó a tener pues buenos puestos, pero ella tuvo problemas sentimentales, tuvo problemas con su representante y ella cayó un poco en lo que sería el alcohol y todo lo que esto conlleva. Y aquí va uno de los detonantes de Frances Farmer. Estamos hablando de Estados Unidos en plena guerra, habían bombardeado Pearl Harbor. Si ustedes no saben un poco de la historia, el contexto, recordemos, está Estados Unidos en la Segunda Guerra, hay un lugar muy importante donde hay varias unidades militares de Estados Unidos y los japoneses bombardean ese lugar se llama Pearl Harbor. Estados Unidos tenía el miedo de que las costas del país fueran bombardeadas, bien sea por japoneses o alemanes, que fueran blanco de ataques militares, ataques de misiles y demás. Entonces las costas de Estados Unidos se impuso una medida donde nadie podía prender las luces, esto es loquísimo, pero ni los carros así fuera de noche, las casas tenían que poner persianas para que la luz no saliera, porque si había luz era una forma de decirle al enemigo, hey, aquí hay población civil, dispárenos. Y Estados Unidos se cubrió, se blindó por ese lado de esa manera. Ella iba manejando por las calles de Santa Mónica en su carro y ella sí iba manejando con las luces encendidas. Un policía la detiene. Ella no se aguantó la detención, agredió al policía y a ella la multan y la condenan a 180 días de arresto. Cuando ella sale de prisión, ella ya había tocado pues, como los puntos importantes de su carrera. Cae este tema de que cae en prisión, vuelve y sale. Ella empieza a ver lo que es la industria de Hollywood y a bloquearle puertas. Ella logra después una especie de puesto medianamente interesante en una película, no es principal, pero pues está por lo menos ya trabajando y tiene un problema con una peluquera y la abofetea. Le pega un golpe, esta mujer cae, cuando cae se fractura, se rompe la mandíbula y de nuevo cae en prisión por el asalto y violación a la libertad condicional. Ella había pagado ya una multa para salir antes, vuelve y cae en este tema y ella vuelve otra vez a caer en el tema del alcohol porque pues ella había tenido varias rupturas amorosas, temas amorosos, el tema del alcohol, el tema de que Hollywood le hacía como el tire afloje de que sí la dejaban actuar, pero por su imagen rebelde y porque no se dejaba controlar en el set y porque no era un poco como disciplinada y el tema del alcohol, eso traía 1000 problemas. Ella, por este tema con la peluquera, que se rompe la mandíbula y demás, vuelve a caer en juicio. Ahí están viendo algunas escenas de lo que pasó en juicio. En ese momento, cuando pasa este segundo acto, este segundo hecho con la peluquera, diariamente ella estaba consumiendo alcohol. Se suma que por aquel tiempo en Hollywood las mujeres, más que todo, para mantener una figura delgada, mantener como un cuerpo acorde a lo que exigía la industria, el entretenimiento de Hollywood, consumían las mujeres y bueno, las personas en general consumían anfetaminas. Ya después con el tiempo, las anfetaminas ya descubriríamos lo adictivas y dañinas que eran para el cuerpo, para la salud mental. Entonces ella estaba entre alcohol y anfetaminas todo el tiempo. Cae este segundo juicio ya por el tema con la mujer, la peluquera, y entonces el juez la llama al estrado y le dice si había bebido alcohol para presentarse en ese juicio. Y ella literalmente dijo lo siguiente: puse licor en mi leche, en mi café y en mi jugo de naranja. Y así empezó el proceso. Empieza una
pelea prácticamente en el juzgado, el juez la expulsa del recinto. Y ahí están viendo esta icónica foto. Esta foto es cuando la retiran. Y ahí cuando la están retirando, ella estaba gritándole al juez: ¿alguna vez te rompieron el corazón? Lo que yo alcancé a investigar es que ella se enamoró de un hombre que era casado, pero este hombre casado le dijo que no podían tener nada. Ella, al parecer, sí lo amaba realmente. Como no fue un amor correspondido, ella empezó a caer en el tema del alcohol, las anfetaminas, estos problemas con la ley, su actitud rebelde, los problemas con Hollywood, conseguir papeles, todo fue un cúmulo de cosas que hicieron que pues ella no tuviera como un muy buen comportamiento en temas policiales y demás. Para aquella época, el juez dictamina que tiene unos temas psiquiátricos y que debe ser tratada. La persona, aquí va el tema, ella también tuvo una relación un poco complicada con su mamá, y legalmente para que la persona que podía tomar decisiones sobre ella era su mamá. La mamá de Francis Famer acepta que ella se acople a un programa psiquiátrico, y esto va desde el 44 hasta 1950. Más o menos fueron 5 años que duró en tratamientos psiquiátricos y demás, porque el juez en aquel momento le quitó su propia patria potestad, por decirlo así, su propia libertad para tomar decisiones, y le adjudicó la responsabilidad a la mamá. Ella duró 5 años peleando ante las leyes, hasta que un juez vuelve y le da la custodia de sí misma. Francis Famer vuelve y toma la custodia de ella, pero mediáticamente el daño ya estaba hecho. Ya había ido a la cárcel 2 veces, había estado por el tema psiquiátricos, su tema con el alcohol. Al final de su vida, ya después de que sale de la cárcel, ella vuelve y trata de hacer pinitos. Ella creo que consiguió un trabajo presentando unos temas de películas. Después ella logró hacer parte de una autobiografía de ella misma, relatando cosas. Al final de sus días se dedicó a la pintura, se dedicó al teatro. Hay unas entrevistas que le hacen a ella al final de su vida, y ella dice que estaba para aquel momento, estaba viendo el mejor momento de su vida, porque estaba en teatro, estaba pintando. Y el 1 de agosto de 1970, con 57 años, Francis Famer muere por un cáncer de esófago, que básicamente pues ella misma se lo causó por el consumo desmedido y continuo de alcohol. Luego de su muerte sale esta autobiografía que les comenté ahorita que ella estaba haciendo, y varias... ahí hay como una especie de contradicción, porque se dice que ella murió sin publicar esta autobiografía, y cuando se publica esta autobiografía dicen que algunas personas que estaban a cargo del tema editorial y demás agregaron cosas que en parte eran verdad, en parte eran mentira. Por ejemplo, ella sí estuvo en temas de psiquiátricos, eso sí, la misma mamá autorizó su ingreso a los temas psiquiátricos para que ella fuera tratada así, pero en la autobiografía al parecer incluyeron de que ella había sido víctima de violaciones, abusos. Ahí viene lo relacionado con la isla: abusos, violaciones. Algunas personas fueron más allá y dijeron que a ella le habían practicado una lobotomía, que había sido víctima de electrochoques, que la habían retenido contra su voluntad haciendo cosas y demás cosas que... esto en parte se dice que fueron invenciones para tratar de vender más la autobiografía, y otras sí fueron reales. Pues era como para mantener el mito de que ella sí había pues estado sufriendo este tipo de vejámenes y demás, pero era más que todo por el mito. Hay una entrevista que ella dio en 1958 y en el programa This Your Life, y ella cita textualmente lo siguiente:
Mi vida era muy parecida a cualquier otra persona que ingresa a una institución pública. No tiene medios para la atención psiquiátrica individual, solo hay determinadas camas disponibles. Me ponían en la fila con 15 o 20 chicas como yo que estaban allí por una razón u otra y recibíamos inyecciones o baños de hidroterapia o un tratamiento de descarga eléctrica. Se suponía que esto relajaría la tensión y nos mantendría en silencio. Y así fue. No culpo en absoluto al hospital. Creo que hicieron todo en su poder para cuidar de la enorme cantidad de personas que tenían. Pero realmente no creo que me haya ayudado mucho. Como pueden ver, la misma Frances Farmer en una entrevista más o menos nos dejó ver cosas que realmente pasaban, otras que ella nunca mencionó, y creo yo, por lo que ustedes pueden hacer lo propio, también investigar de ella. Vi que hay una película, por ejemplo, que esta película creo que la actriz ganó un premio, bueno, fue una película muy importante y es basada en la vida de ella. Para que se den más contexto del que yo les pueda dar, porque creo que les estoy dando muy poquitas pinceladas sobre el cuadro que nos podemos hacernos de Frances Farmer, pero ella realmente acepta, sí, que pasó por centros psiquiátricos, que le hicieron ciertas terapias que no eran como muy convencionales y demás, pero pues ella tampoco estaba culpando al sistema médico. Era lo que podían hacer con tal cantidad de gente y con los pocos recursos que tenían. Ahí viene la relación con este video de la isla de Cobain. Entonces, ahí Cobain más o menos nos está contando de cómo Frances Farmer fue víctima hasta de su misma ciudad, Seattle, que la rechazó, que la internaron en centros psiquiátricos. Al parecer estos centros psiquiátricos funcionaban en la isla que nos señala Cobain. Es también una manera, yo siento que Cobain se identificaba mucho con ella, porque en cierta manera, por ejemplo, ustedes ven y lo que uno ve en la evolución de los álbumes de Nirvana, Bleach es básicamente un Nirvana al 100%. Nevermind es un Nirvana arrojado directamente a lo comercial. Y a pesar de, y eso que hay entrevistas donde le preguntan si se arrepiente de haber hecho Nevermind, y él dice, no, Nevermind está ahí, y lo hice yo y lo hicimos nosotros. ¿Cuál es el arrepentimiento? No hay ninguno. Y siento yo que In Utero es la obra donde Nirvana tenía a la gente en sus manos, al mundo del entretenimiento en sus manos, para hacer una obra de ellos, que era, o sea, muy Nirvana, pero a su vez también tenía esa parte comercial. Era como un poco más la expresión más directa de lo que era como Nirvana, acoplado un poco al mundo comercial, pero no tan comercial. Yo veo que Cobain se identifica mucho también con Frances Farmer en ese espíritu rebelde, porque Frances también era una mujer rebelde, siempre fue rebelde con Hollywood, no se dejó mandar. Hollywood trató de vender esa imagen rebelde de Frances Farmer, y Cobain era lo mismo. Cobain era un chico rebelde, letras raras, disruptivas. No lo venden como ese chico punk que después llamaríamos al género grunge, pero es más o menos las similitudes que se pueden dar. La comunidad de Seattle también, por ejemplo, con ese viaje que yo les comenté que ella hizo a Rusia, a la Unión Soviética, no se quedaron tranquilos y siempre la juzgaban y la tildaban de comunista. Habían complots en Hollywood, lo que dicen de la época, habían complots en Hollywood para no darle ciertos papeles. También la mala fama que le hicieron también pues agrega que ella haya tenido que estar en este centro psiquiátrico. O sea que Frances Farmer, es el título de la canción, de que Frances Farmer se va a vengar de Seattle, es en parte por el maltrato que le dio la ciudad de Seattle a ella cuando estuvo en su momento en Hollywood, y que los diarios hablaron mal de ella, con su escrito de Dios muere, también como hablaron los medios mal de ella. Diferencias, aquí vamos a empezar a desligar Nirvana con Epstein. Ya tenemos contexto, ya sabemos lo de la isla. La isla que señala Cobain es una isla que se llama Bainbridge Island, que da frente a Seattle.
pero la isla de Epstein queda lejísimos, muchísimo más lejos como para señalarla con un dedito así desde Seattle, porque estas entrevistas que vimos esta entrevista es en Seattle y esa isla pues sí existe y todo el tema, pero no es la isla de Epstein. Aparte, el tiempo, la entrevista se dio en el 93. Cobain muere en el 94. Epstein compra las islas en el 98, o sea que ni siquiera Cobain estaba vivo en el año en que Jeffrey Epstein compra la isla. En cuanto a que estén relacionando a Courtney Love con Jeffrey Epstein, en lo que yo sé, no hay ningún documento que la relacione, que se demuestre la relación de que haya Courtney Love prestado su nombre o su posición para el la trata de personas, ni conseguir mujeres, ni demás. Eso es una versión que queda totalmente descartada. Por ese lado también nada que ver. Cobain no tenía relación con Epstein, no lo conocía, o si lo conocía pues nada, era un ser humano más. Y ahora otra cosa que quería comentarles de Frances Farmer. Frances Farmer, les estoy dejando aquí fotos de la boda de Courtney Love y Kurt Cobain. El vestido que tiene puesto Courtney Love es un vestido de Frances Farmer. O sea que la admiración, por lo menos lo que se ve de la admiración de Cobain, y no sé si de Courtney Love se puede extender hasta ella, sobre la figura de Frances Farmer era bastante amplia. Un Cobain que defendía a una mujer que fue muy maltratada por las personas de poder y por la gente de Seattle. Así que pues como tal no hay documentos vinculados con Courtney Love ni con Cobain. Nada que ver Jeffrey Epstein con Cobain. Dejen de creerse ese cuento. A los que vieron el video, qué bueno que salgan un poquito del tema de la ignorancia de que Jeffrey Epstein tenga algo que ver con la muerte de Cobain. No, ahí no hay nada de relación. Lo que sí deberíamos, y esto sí ya lo tomo como un llamado personal, hay 3 millones de archivos sobre Jeffrey Epstein, hay 180,000 fotos, hay 2,000 videos sobre todos los casos detestables que hizo este sujeto. Para mí es terrible que por culpa de este tipo, hoy 2026 cuando estoy grabando este video, un tipo como el que maneja Estados Unidos, que no lo quiero ni mencionar, haya llevado a ese país a una guerra al otro lado del mundo, una guerra que si nos creemos que bueno, por lo menos ese señor cree que le pertenece el mundo, se mete en guerras por todo lado. Con 3 millones de archivos, 180,000 fotos, 2,000 videos, ¿saben cuántos arrestos directos hay al respecto? De gente importante, de gente que sale en estos archivos, en estos correos, en estas fotos, en estos videos. 0. Hay 0 arrestos. Para que nos pongamos a pensar un poquito en qué mundo estamos dejando para las generaciones que vienen. Nos burlamos o señalamos con el dedo a las personas que están en el otro lado, allá en el lejano oriente, que es que allá es una dictadura, una teocracia. Y a este lado del mundo, ¿qué? Las personas que dirigen el país más importante actualmente del mundo, ¿qué están haciendo? Digo actualmente del mundo porque creo que eso, no sé en cuánto tiempo sea sostenible esa mentira. Pero bueno, gracias por ver este mini docuserie sobre la muerte de Kurt Cobain. Todos los temas, hablamos de investigadores directos sobre la muerte, teorías conspiranoicas y demás. Espero en algún momento hacer una docuserie sobre la vida de Kurt Cobain porque es muy interesante. Ya también tengo un libro tengo como 2 libros que hablan sobre toda la vida de Kurt Cobain, para que cuando toque la docuserie sobre Kurt Cobain, que no sé cuándo irá a ser, sobre Kurt Cobain y Nirvana, voy a dejar esta parte que cubra todo el tema de la muerte de Cobain, pero sí quería hacerlo, y más que todo porque en este mes, en abril, que estoy grabando este video, es cuando se cumplen ya 32 años de su muerte, y ahí todavía especulaciones, conspiraciones como las de Epstein y demás. Gracias por ver el video y bueno, nos veremos en una próxima ocasión. Gracias.